días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos, larga pausa, pero necesaria. Aunque ayer me regañó un amigo, allá me llamó de Jalapa para regañarme. Entonces yo tuve que, ¿me entendés? Ni modo, pues me regañan. Bueno, mañana está de cumpleaños Tomás y Daniel. Tomás 90, sí. Sí, nació en el 30. Y Fidel 94. Y estuvieron de cumpleaños, qué casualidad, verá, los dos jefes militares de este país nacieron en agosto. El primer comisionado, Francisco Díaz, el 3 de agosto, felicidades atrasadas. Y el general de ejército, Julio Avilés, que ayer estuvo de cumpleaños, felicidades a ambos. Pero este 9 de agosto falleció el compañero Luis Calderón Tijerino, un sandinista de toda su vida, vertical, íntegro, muy activo, pese a sus enfermedades, a su edad, y supo una característica peculiar, ¿no? Supo adecuarse a las tecnologías y era un combatiente de las redes sociales también, bailarín, muy alegre, y ha golpeado mucho a los sandinistas que tuvieron la oportunidad de conocerle. Queremos darle nuestro saludo a Patti Calderón, que luchó denodadamente para que su padre pudiera sobrevivir a esa maldita enfermedad que es el cáncer. Pues. Qué casualidad, nació el mismo día que mi madre, el 27 de junio, nada más que don Luis nació en 1937. Y ayer falleció, también víctima del cáncer, un fundador de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, de los antimotines, que lo conocemos. El comisionado Daniel Felipe Alfaro Franco. Luchó duro, mano, pero no pudo. Es que ese cáncer es maldito, dado. ¿Cuánta gente no se ha llevado? La humanidad inventó la bomba atómica, pero no ha inventado cómo curar el cáncer. Qué desgracia. Saludamos a su familia y a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Operaciones Especiales. Fíjate que, hay eventos que han ocurrido en nuestro país que están vinculados con nuestra historia y como son tantos, se van perdiendo en la memoria nacional, aunque en la memoria local de los municipios, de las comunidades, se mantiene vigente. Ha habido un esfuerzo en las propias comunidades donde han ocurrido eventos de carácter histórico, pero deberíamos de conocerlo. Yo quise tener más información porque hoy 12 de agosto es el 35 aniversario de la masacre de 14 campesinos desarmados en una comunidad allá en Achuapa, la comunidad de Cayuya o El Barro, que es en el occidente de Achuapa. En un sitio, el sitio en general se llama Alubatú. Mira lo que es la vida, pues. Vamos a aprovechar para aprender, pues. Yo por lo menos aproveché para aprender. ¿Qué significa Alubatú? Cuevas de garrobos. O sea que esa zona debe ser garrobera, o debió ser. El río también se llama así, que es un afluente del río Los Quesos. Y Achuapa es una palabra náhuatl que significa río de los achotes.
Y en Nicaragua hay varios Achuapas. Está el Achuapa allá de San Fernando. Hay un riachuelo que es afluente del Coco que se llama Achuapa. Hay una comarca aquí en Carazo que así se llama, Achuapa. Y creo que el río, un afluente del río Grande de Carazo también se llama Achuapa. Lo que es verdad. Y Cayuya significa cañas abundantes o tierra donde hay muchas cañas. Así, en lengua misquita dicen uno, otros dicen que es indeterminado. Pero en fin, ahí hubo una masacre. No tengo detalles cómo fue. Un amigo de León quedó de enviármelo ayer y al final no lo tuve, pues ni modo. Si alguien conoce cómo fue la masacre de Cayuya, tal vez nos los puede mandar al WhatsApp de la radio. Ahí me lo envían a mí. ¿Cuál es el número? 77 76717168. Ahí está, pues. Entonces, en esa masacre cayeron 14 campesinos. ¿Sabes lo que es eso? 14. Voy a leer sus nombres. Eligio Rocha, José Francisco Maradiaga, Benedicto Sorto, Antolín Casco, Miguel Casco, Guillermo Casco, Miguel Morazán, Paulino Velázquez, Juan Lagos, Aristides Monjarrés, Victoriano Reyes, Javier Martínez, Heriberto Reyes y Eddie Monjarrés. 14 compañeros asesinados ahí por la contrarrevolución en el occidente de Achuapa. Ahí en Achuapa también hubo otra masacre que la estaba recordando, tampoco tengo los datos, en febrero, en el Cerro El Roblito, que queda limítrofe con Limay, con San Juan de Limay, que por cierto esa carretera ya la terminaron, creo, por lo menos ya está a punto de terminarse la de Achuapa Limay. Eso es una maravilla, hermano. Ese camino era horripilante. En invierno eso era puro lodo, ahí te quedaba rápido, y en verano un polvazal. Ahí en esa masacre del Cerro Roblito cayeron los siguientes compañeros: Eduardo Reyes Mendoza, Juan Hernández Vallecillo, Francisco Daniel Cortés Aguirre, Mauricio Catalino Ramos González y Andrés Rodríguez Sevilla. En el Cerro Roblito, entre Achuapa y Limay, el 26 de febrero de 1985, el mismo año de la masacre de agosto. Era una zona donde operaba con mucha fuerza la contrarrevolución. Que por cierto, en el 83, ahí en Limay, en el Cerro El Morro, y antier lo recordaron, ahí en Limay, cayeron el 8 de agosto de 1983 los siguientes reservistas: Justo Salinas, Eduardo Cano, Teodoro López, Pantaleón Munguía, Gilberto Pérez, Ignacio Castillo, Aquiles Aragón y Humberto Mendoza. Lo mismo, si alguien conoce la historia, cómo fue la masacre del Morro en Limay, que nos lo mande, que nos cuente, que nos haga el relato, pues, para trasladarlo a ustedes. 3 masacres, hermano. Cantidad de compañeros caídos en la lucha por la independencia, la soberanía y la libertad del pueblo de Nicaragua. Hace no sé cuántos días ya, lo que fue el viernes, y recibí una agradable sorpresa que la quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar de las viudas más tarde, ¿verdad? Vamos a hablar bastante de ello. Pero antes, quería compartirles esto. Y lo vamos a estar compartiendo periódicamente aquí en Sin Frontera. Hace muchos años, hace 40 años, la revolución me dio la oportunidad a mí de estudiar en Prensa Latina, la agencia cubana de noticias. Ahí estuvimos como 40 días, estuve yo, recorriendo las distintas redacciones en que estaba distribuida esa agencia, la Agencia Latinoamericana de Noticias, así se llama, Prensa Latina.
sede La Habana. Y tuve la oportunidad de conocer a su director general en aquel momento, que era, bueno, ya llevaba algunos años, desde el 73 había sido nombrado como director general de Prensa Latina, el compañero Gustavo Robreño. Entonces el viernes pasado, una nieta de Gustavo, bueno, Robreño le decimos todo, ¿verdad? Por el apellido. Entonces una nieta de Robreño, Adriana, nos contactó y yo tenía, de no saber de Robreño, fácil, 40 años también. Tal vez menos, pues. Pero uno de los mejores periodistas de Cuba. Uno de los mejores. Fíjate bien, director general de Prensa Latina. De ahí pasó a ser subdirector de Granma, el principal medio de comunicación de Cuba. Ahí estuvo hasta 2004, cuando se jubiló. O sea, está jubilado, pero eso no significa que está inactivado, ni que está sin hacer nada, por el contrario. Robreño es un hombre además agradable, de fácil conversación. Yo así lo recuerdo, pues. Un humor especial. Una extraordinaria persona. En aquellos tiempos de Carlos Mora Hermán, Mario Mainadé, Berbaldo Nieves, José Bode Gómez, la Susana. ¿Qué? Ya tantos tiempos. Bueno, entonces el compañero Gustavo Robreño nos va a hacer una colaboración semanal. Nos las mandó vía audio. Un comentario de él sobre algún tema. Puede ser de Cuba, puede ser del mundo, puede ser de América Latina, de donde le dé la gana. Porque él está sumamente informado, tiene un gran conocimiento y además formación para dar una mejor ubicación de los fenómenos que ocurren en nuestra América. Entonces vamos a escuchar este comentario de Gustavo Robreño. Por cierto, él ahora trabaja como, pues, auxilia, asesora al Centro de Estudios Martiano, el que fundó Armando Jar, que fue ministro de Cultura de Cuba muchos años hasta que se jubiló. Ahí se lo llevó Jar cuando supo que Robreño se había jubilado. Ya Jar murió hace como 4 años, ¿no? Algo así. Y entonces este Centro de Estudios Martianos de Cuba organiza el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que estaba convocado para enero del próximo año, pero debido a la pandemia ha sido postergado para el año 2022. Se llama Quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, para los días del 25 al 28 de enero del año 2022. Y Robreño es parte de los organizadores. Escuchemos pues al periodista cubano Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. En América Latina se acerca el fin de la democracia representativa. Los dramáticos acontecimientos políticos y judiciales que han venido marcando los últimos días en países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, acompañados por la tragedia epidemiológica de la COVID-19 y sus miles de contagios y de cadáveres abandonados en las calles, también han hecho surgir dudas e interrogantes de muy variadas respuestas acerca de sus posibles desenlaces, no solo en esos dos ahora importunados países, sino en América Latina en general. En los casos particulares de estas dos naciones sudamericanas, de honda raíz bolivariana e hijas directas del Libertador, hay denominadores comunes en cuanto a historia y tradiciones, en cuanto a composición étnica mayormente indígena originaria, como una de las mayores de América, y en cuanto a los numerosos problemas sociales y económicos heredados a consecuencia de siglos de colonialismo explotador y de saqueo imperialista. Coincidentemente, ambas lograron vivir recientemente breves periodos históricos donde pudieron predominar procesos de soberanía nacional e independencia,
de justicia social y desarrollo económico relativamente autónomo que las proyectó en el concierto de las naciones verdaderamente libres y en lucha por insertarse definitivamente en un marco de prosperidad económica con igualdad social. Todo ello se vino abajo abrupta y violentamente mediante la abyecta traición de Lenín Moreno y el golpe de Estado ejecutado en Bolivia, ambos bajo el patrocinio del gobierno imperialista de Estados Unidos, hoy régimen de Trump. Como se conoce, sucesivos acontecimientos imposibles de evitar por parte de los gobiernos proimperialistas instalados en Quito y La Paz han confirmado una nueva realidad combativa y sangrienta que permite conjeturar acerca de un retorno al poder político de las fuerzas progresistas que fueron desalojadas por la traición, la corrupción y el engaño. Los detentadores del poder y sus amos yanquis se valen no solo de la represión, sino también hacen uso de los más sucios malabarismos, utilizando a los jueces, a las cortes electorales y a los mecanismos legislativos en el intento de burlar la voluntad popular de las mayorías y de sus organizaciones, como el MAS en Bolivia y Compromiso Social en Ecuador. Todo lo anterior conduce necesariamente a muchas dudas e interrogantes post-pandemia acerca de la denominada democracia representativa impuesta por los yanquis al continente y las posibilidades reales de un desarrollo político, electoral y pacífico, como un camino estable y sin retrocesos que lleve a la solución de los graves y recurrentes problemas de América Latina. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Gustavo Robreño, desde Cuba. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Adriana también. Por cierto, Gustavo Robreño entabló una amistad con Fidel, porque cuando era director de Prensa Latina y también como subdirector de Grama, acompañó a Fidel en muchas de sus giras internacionales. Por cierto, pues, para que tengan una idea de qué clase periodista el que acabamos de escuchar, clase nivel político el que tiene Gustavo Robreño. Un saludo. Bien, fíjate que hasta ahorita me acaban de mandar lo de la masacre de Cayuya y es que, aunque no hay muchos detalles, pero bueno, fíjense bien, miren lo que ocurrió. ¿Por qué es importante recordarlo? Esto lo vamos a vincular después a lo de la viuda. Esto es muy importante vincularlo y recordarlo, que no se nos olvide. Para 1985 la guerra estaba en su apogeo. Estados Unidos había torpedeado las elecciones de 1984. No quiso que sus súbditos, sus sicarios participaran en las elecciones. En febrero, marzo de 1984, a partir de ese momento hubo negociaciones muy intensas de la revolución con la fuerza política de la contrarrevolución que encabezaba en aquel momento Arturo Cruz Porras, que había sido miembro de la Junta de Gobierno y que había sido contratado por Estados Unidos para encabezar la parte política. Entonces, esta rama política de la contrarrevolución hizo una serie de demandas a la revolución. La mayor parte de esas demandas fueron aceptadas, fueron incorporadas a la ley electoral. Hubo reformas importantes, ¿verdad?, cediendo a las pretensiones de la contrarrevolución, con el propósito de que se incorporaran al propósito electoral al proceso electoral y se encontrara una salida política al conflicto. Es decir, derrotar la guerra por la vía de los votos, que los votos derrotaran la guerra. Pero Estados Unidos calculó de que participara o no la contrarrevolución en las elecciones, iba a ganar el Frente Sandinista, y que no le convenía, por lo tanto, porque su propósito no era tener una salida política, sino que su propósito era derrocar al Frente Sandinista por la vía que fuera. Como no había probabilidad de que lo hicieran por la vía de los votos, decidieron continuar la guerra. Y le ordenan a la contrarrevolución retirarse del proceso electoral. Entonces, a partir del 4 de noviembre de 1984, que el Frente Sandinista gana con el 67% de los votos, se recrudece
la agresión militar. Ya había pasado el minado de los puertos, ya habían atacado barcos en Bluefield, en Corinto, en San Juan del Sur, bueno, chanchadas nos habían hecho. Pero la acción militar, con mejores armas, con mejor entrenamiento, con mayor cantidad de mercenarios, se incrementa a partir de de diciembre de 1984, enero de 1985. A su vez el ejército estaba mucho mejor preparado. Entonces el ejército logra arrinconar a la contrarrevolución, a una fuerza de tarea gigantesca que habían introducido al país por la frontera de Honduras, había llegado por las montañas hasta Limay, hasta la zona de Limay, con la pretensión de llegar hasta León, ¿verdad? Entonces lo cercan, lo golpean, lo aniquilan gran parte de esa fuerza de tarea, y como están cercados, entonces lo que hacen es desordenarse, desagruparse, y empiezan a huir por las montañas. En aquella época esas montañas todavía eran agrestes, hermano, boscosas, difíciles, y habían caseríos campesinos a lo largo de todas esas montañas entre Limay y Achuapa. Entonces, en su huida, ellos van secuestrando campesinos con dos propósitos. Primero, para obligarlos a cargar cosas, y segundo, para tenerlos como rehenes. Entonces, en esas comunidades de Achuapa, del sector occidental de Achuapa, el Carrizo, el Barro, Cayuya, Montefrío y la Pimienta y el Cacao, ¿verdad? Van secuestrando campesinos, ahí secuestran a estos campesinos. Y el 11 de agosto, no es el 12, y el 11 de agosto, ¿verdad?, la contrarrevolución comete uno de los peores crímenes que se recuerdan en Achuapa. Porque allí asesinaron a los compañeros cuyos nombres ya leí, y los tiraron a una fosa común a la orilla del camino que conduce del Barro hacia Montefrío, exactamente en la comunidad de Cayuya. ¿Verdad? Pero siguieron y después asesinaron a dos compañeros más, a Antonio Guevara Espinosa y a Miguel Ángel Morazán Acuña, que era un gran líder campesino comprometido con la causa de la revolución, era de los comités de defensa sandinista, era miliciano y era el dirigente de la UNAC. O sea, así fue la masacre del Barro o de Cayuya. Pues en Cayuya porque ahí quedó la fosa común. Fíjense bien, ese es el carácter del somocismo. Eso es. Es decir, ellos no distinguen entre adversarios y cualquier otro que simplemente no se mete en nada, no distinguen, no les interesa. Entonces, además de cumplir el propósito, ¿no?, de que les sirviera de mampara en su vida, ellos los asesinan con el objetivo de sembrar el miedo en la población campesina y que dejaran de respaldar la revolución. Y así hicieron, como eso, hicieron en todo el norte del país, en occidente, en el centro del país, asesinando campesinos para sembrar el terror, despedazando sus cuerpos, violando mujeres. Chanchada, ese es el somocismo, esa es la esencia del somocismo, la naturaleza del somocismo, como instrumento del imperialismo norteamericano. No se nos olvide eso. El somocismo no es una fuerza autónoma, no. El somocismo no es una fuerza que tenga su propia concepción política, no. El somocismo es un engendro del imperialismo norteamericano. Y así ha actuado a lo largo de toda su historia. Nunca ha sido el somocismo, nunca han sido una fuerza política que represente intereses locales, no. Representa los intereses de Estados Unidos en Nicaragua. Y las viudas del somocismo son iguales, exactamente iguales o peores, porque el somocismo por lo menos era el original, ¿no? Pero es que estos son las viudas del somocismo. Ayer protagonizaron un espectáculo deprimente, ahí vamos a hablar más al rato de eso, pues. Pero es importante, creo yo, tener en la memoria el carácter del somocismo.
No se trata de una fuerza política que adversa al sandinismo, no. Es un instrumento de la política imperialista norteamericana. Y su propósito no es simplemente tomar el poder para ellos hacer las cosas de otra manera. No. Su propósito es entregar el país a Estados Unidos. Nunca ha sido de otra manera. Así actuó Somoza y su dictadura a lo largo de sus 45 años. Así actuaron. Y eso es lo que quieren reinstalar en Nicaragua. Y se estrellan contra el pueblo. Entonces, y hacen pagar al pueblo por su voluntad, por su dignidad, por su independencia. Lo hacen pagar. ¿Verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Financiando a Somoza para asesinar al pueblo de Nicaragua, después financiando y armando a la contrarrevolución para asesinar al pueblo de Nicaragua y destruir todo lo que el pueblo había ido construyendo con la revolución. Y lo mismo ocurrió en el 2018, igualito. Castigan al pueblo por andar de independiente, por andar de soberano. Que te has creído vos, pueblo de Nicaragua, si vos sos mío, vos sos mi subalterno. Entonces castigan, utilizan a las viudas del somocismo, en este caso, para castigar al pueblo de Nicaragua. No se nos olvide. A veces nos equivocamos, a veces creemos que no son nuestros adversarios, son fuerzas políticas opositoras. No es cierto eso. El somocismo no es una fuerza política de oposición, es una fuerza política que pretende ocupar Nicaragua en nombre de Estados Unidos, una fuerza política de ocupación. No es una fuerza política de oposición. Y esto es algo que no podemos perder de vista. La lucha aquí, en última y en primera instancia, también diría yo, es contra el imperialismo norteamericano. La lucha no es contra el somocismo per se, la lucha es contra el somocismo porque son el instrumento del imperialismo norteamericano. Entonces, vamos a liquidar ese instrumento. Pero el imperialismo puede crear otros instrumentos. Este le sirve ahorita, mañana no le sirve. Y crea otro. Pero es un instrumento, no son una entidad autónoma, no son personas ni siquiera que piensan, simplemente les pagan y obedecen. Y parte de su obediencia es asesinar, parte de su obediencia es destruir. Es muy importante, en mi opinión, siempre tener presente esto. El enfrentamiento aquí es nación contra imperialismo. Pueblo de Nicaragua contra el imperialismo. Ese es el enfrentamiento que adopta distintas formas a lo largo de los años. Vamos a hacer una pausa, regresamos, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. En Bolivia hay una lucha abierta por el poder. Ha habido movilizaciones incesantes desde la semana pasada, con bloqueos y tranques en las carreteras, con tenamastes que no es jugando colocados en la carretera, para ir cercando los centros de poder de la dictadura boliviana. En este momento ya se incorporaron los mineros y van marchando hacia La Paz. Es probable que ocurra una masacre. Han nombrado a un antiguo adversario de Evo Morales. Miren cómo es la cosa. Cómo, los pueblos se van dando cuenta de qué es lo que perdieron con el golpe de Estado. A Felipe Quispe, el Malcu, que hizo muchas movilizaciones contra Evo. Tiene una historia particular el Malcu, pero bueno, lo nombraron como el jefe de los bloqueos, le llaman allá, ¿verdad? Los tranques. Y es muy intenso lo que está ocurriendo. Andan los paramilitares, los blanquitos, allá andan, armados hasta los dientes, protegidos por la policía y el ejército de Bolivia. La OEA emitió un comunicado asqueroso. Almagro
más asqueroso no pudo ser Almagro. Emitió un comunicado hace como 3 o 4 días con los peores calificativos. O sea, ¿cómo es posible, no? Una entidad que se supone que es de todos los estados de América, califica a movimientos sociales. O sea, les dice, pero chanchada, o sea, algo que yo podría decir como cualquier individuo, pues, pero es que se supone que es una entidad, un funcionario, ¿no? Les dice chanchada, ¿verdad? Cínico, sinvergüenza, por ahí van los calificativos. La OEA, que fue el instrumento de Estados Unidos para imponer el golpe de Estado. Ese fue el instrumento que utilizó Estados Unidos. ¿Te fijas? Ahí la lucha no es entre Evo contra la oposición, es la lucha entre los pueblos indígenas contra Estados Unidos, y que adquiere ahí la particularidad del racismo, de la fuerza racista, de los militares y los policías, que son parte de los instrumentos de los yanquis para someter al pueblo de Bolivia. La riqueza, el gas y el litio van detrás de esas dos cosas. Ya se lo regalaron el litio incluso a Alemania, a ver si lo pueden revertir. ¿Cuál es el propósito? Que las elecciones se celebren en septiembre, y no porque ahora volvieron a posponer, estaban previstas para julio, después de septiembre, ahora la pusieron para octubre. Entonces, lo que quieren es que se mantenga la fecha de septiembre para salir de una vez. Entonces, ahora, como no quieren, le están pidiendo la renuncia a todo el mundo. ¿Cómo va a acabar eso? Todavía es imprevisible. Ordenaron capturar al candidato del MAS, a Luis Arce, por supuesto al Malcu, al dirigente de la COP, dirigentes de los mineros, capturar a todo el mundo. Lo van a pretender echar preso. Van a pretender, vamos a ver si lo logran. Bueno, fíjense. A raíz de la difusión del documento de la base de convocatoria para contratar a una empresa que se encargue de la ejecución del plan de desestabilización de Estados Unidos contra Nicaragua de aquí a 2021, ¿verdad? Se han ido aclarando muchas cosas, porque además los gringos, cuando se difunde el documento, entonces empezaron a acelerar las acciones sin todavía haber contratado a la empresa, porque todavía no ha sido contratada. Incluso están revisando si contratan o si lo asume directamente la USAID, la AID. Están en esa. Parece que va a ser así. Es decir, los oficiales de la CIA en Nicaragua, en la embajada norteamericana, y además los oficiales locales, parece que son los que se van a encargar de la ejecución del plan. Y así como los yanquis no estaban dispuestos a reconocer ningún triunfo de Evo Morales en Bolivia, y por eso se roban las elecciones, ese es su mismo plan aquí. Es muy importante que recordemos nuestra propia experiencia, lo que ya nos ha pasado, porque nos van a aplicar la misma receta. ¿Cuál es? Voy a empezar al revés. ¿Cuál es la principal, cómo te dijera yo, de qué manera nosotros podemos disuadir el escalamiento de la agresión norteamericana? Con una participación masiva en las elecciones del próximo año, y además con una votación abrumadora por el Frente Sandinista. Esa es la mejor manera. Eso no significa que ellos no van a seguir agrediéndonos, porque su objetivo no es otro que derrocar al Frente Sandinista. Carlos, ahí se fue la pantalla un rato. Su objetivo es, no se trata aquí de que si van a reconocer o no van a reconocer elecciones. No les interesa las elecciones. Ellos quisieron derrocar al Frente Sandinista en el 2018, fracasaron. La resistencia del pueblo y la posición constitucional de la policía y del ejército y el sandinismo armado impidió la victoria del somocismo como instrumento de los yanquis. Entonces, y a la luz de los acontecimientos de estos 2 últimos años, dicen, espérate, no fregues, con todos estos sandinistas no vamos a poder. Entonces, no crean aquí que
por mucha reforma que se hiciera, que difícilmente se van a hacer, por mucho que el frente hiciera concesiones y no sé cuánto. No, hermano, no les interesa que le dieran un partido ¿a quién? A cualquiera de esos babosos. Un partido por aquí, otro partido por allá, otro más por allá, que le dieran los partidos que quisieran, y ni así, no les interesa, no les interesa. Es sacar a Daniel, es sacar al frente del poder, eso es su propósito. Entonces, como ya no lo pudieron hacer por la fuerza del terrorismo del 2018, van a torpedear las elecciones al máximo posible y a ver si tienen oportunidad de escalar. ¿Verdad? Guerra avisada no muere soldado. Acuérdense además que los fanáticos terroristas que en este momento dirigen la política exterior norteamericana van a perder probablemente el poder en noviembre. Y en esos 2 meses de transición ahí vas a ver cuando pierda Trump. Pero bueno, ya no nos adelantemos a eso. Entonces es importante recordar lo que nos ha pasado. Pongan cuidado. Buscando la información de las 2 masacres que les he contado, me topé con eventos de 1984 y 85. Antes de las elecciones, pongan cuidado. Febrero de 1984. La CIA le presenta un informe al Congreso de Estados Unidos y le dice, miren, si ustedes quieren derrocar a los sandinistas, necesitamos entre 20 y 50 millones de dólares. 84. Presupuesto para 85. Ya tenían reales en ese momento. ¿Ah? Después les aprobaron 21 millones al final del Congreso. 7 millones para la CIA con la condición de que no podía involucrarse en la guerra y después no apareció Hasenfuss, por ejemplo. Pero bueno, eso haría otro costal. Pero pongan cuidado, 84. Hay elecciones en Nicaragua previstas para noviembre. Se está negociando con el instrumento yanqui en Nicaragua, Arturo Cruz y su gente. ¿Verdad? Se está negociando para que haya suficientes garantías electorales para ellos, pues, y que participen en las elecciones. En la confianza que vamos a ganar además. ¿Verdad? Pero el Congreso yanqui lo que está discutiendo es la guerra. El secretario de Estado de aquel entonces era George Shultz, un criminal de guerra. Entonces, en ese mismo febrero, Shultz sale diciendo, ¿verdad?, que él no puede garantizar que Estados Unidos reconozca a un gobierno, aunque gobierno sandinista, aunque haya ganado limpiamente las elecciones del 84. Lo dice así de claro. O sea, dame el poder. No me interesa que gane bien o no gane bien, dame el poder. Yo quiero que Nicaragua sea mía. Esa es la filosofía del imperialismo. Te estoy hablando, era Reagan. Y los republicanos son la misma cosa. ¿Verdad? Otra más. En ese mismo año, en ese mismo febrero, oigan esto. El jefe político de la contrarrevolución armada, de la contrarrevolución electoral era Arturo Cruz, que era su candidato. Y de la contrarrevolución armada ellos tenían un directorio político, tenían una mampara. Porque Enrique Bermúdez, somocista, coronel somocista, de la Guardia del Nacional, era el jefe militar. Y tenían un directorio político. Ahí estaba uno que del Partido Conservador. ¿Estamos claros? Adolfo Calero. Entonces Adolfo Calero era el directorio contrarrevolucionario. Entonces comienza la prensa menos, ¿cómo te dijera yo?, menos subordinada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la Casa Blanca, empieza a presionar a las fuerzas contrarrevolucionarias para que se desprendan de los somocistas. Entonces Adolfo Calero, oigan lo que dijo.
Bueno, además había sido algo de la Coca-Cola, creo que gerente de la Coca, mal no recuerdo. Tenía fama de empresario, pero era del Partido Conservador. Entonces él dice, no vamos a impedir, cuando le dice, el New York Times le pregunta, ¿no? Entonces dice Calero, nosotros no vamos a impedir que ningún nicaragüense se una con otro nicaragüense. Basta con que todos tengamos un enemigo común y un objetivo común. Los conservadores, hablando de los somocistas, se suponía que los conservadores eran grandes adversarios del somocismo. ¿Estamos? Se suponía que los conservadores habían denunciado a la dictadura, a los crímenes. No, porque vamos a sacarlos, ¿no? Si, no, el objetivo común y no sé cuántas cosas más. ¿Estamos claros? Entonces, conservadores y somocismo, la misma cosa, hermano, a lo largo de la historia. Fíjense, ese año ya ha ocurrido el minado de los puertos, ya han ocurrido los ataques a embarcaciones que vienen aquí a dejar mercadería o combustible, ya han ocurrido ataques al aeropuerto, la guerra Ternofino. Daniel dice ese año, en el 13 de marzo, calcula Daniel que los daños a la economía, en ese momento, fíjate bien, no ha pasado lo peor de la guerra, 1983, hasta ese momento, entre 1981 y 1983, que es cuando desata la guerra Reagan, aunque hubo acciones armadas contra el pueblo de Nicaragua durante la campaña de alfabetización, casi 60 alfabetizadores fueron asesinados. La fuerza de la guerra la empiezan en el 81, ¿verdad? Y estamos hablando del 83. En esos 2 años de guerra, Daniel calcula en marzo del 83 que el daño a la economía equivale al 30% de nuestras exportaciones, la tercera parte. 130 millones de dólares. Y él solo está calculando ahí el daño en infraestructura, daño físico. No está calculando el daño humano, ni el lucro cesante, ni nada de esas cosas. Simplemente, digamos, la destrucción de infraestructura, el daño a la economía. 30% de las exportaciones, que equivalían en aquel momento a 130 millones de dólares, más o menos ahorita como 500 millones de dólares. La guerra al final nos causó bastante más de 20 mil millones de dólares de daño, bastante más. Y en aquel momento, 83, ya Daniel está preparando la demanda contra Estados Unidos en La Haya. Un día esto lo voy a contar, ahí me estuve releyendo a Glauco Robelo sobre bastantes cosas. Glauco tiene una memoria prodigiosa, ¿verdad? Y además conoció eventos de primera mano. Entonces, ya para esa época teníamos un topo que había penetrado las filas del ejército de Nicaragua, un traidor en todas las reglas. ¿Cuántos daños hacen los traidores? Y eso nos había impedido el desarrollo de varias acciones, pero ya había documentación suficiente para denunciar el Irán contra y para además la demanda en La Haya. ¿Por qué les cuento todo eso? Para que no se nos olvide, repito una vez más, ¿de qué se trata esto? Esto no se trata de que Daniel Ortega es bueno, Daniel Ortega es malo, que el Frente es bueno. No. Esto se trata de que los yanquis consideran Nicaragua como su territorio. Y no les entre la jupa que aquí haya independencia y soberanía. No les entre la cabeza. Pues. Para ellos, esto es su territorio. Esas son políticas que van siendo derrotadas en el conjunto de las luchas de los pueblos, pero falta para que esa política termine siendo derrotada definitivamente. Estamos en esa pelea. Esa pelea la vamos a ganar juntándonos con otros pueblos, no solamente nosotros. Nosotros tenemos que resistir y vencer, pero si queremos vencer la política como tal, la tenemos que hacer en comunidad con otros pueblos. Entonces,
¿Qué pueden hacer las viudas? Miren, ayer hubo un espectáculo deprimente, fíjense. Están en un solo pleito, ¿verdad? Los pleitos son: ¿quién maneja los reales? ¿Por qué le dieron más reales a fulano que a fulano? Ese es uno de los pleitos. Aquí les leímos cómo fue la distribución. Eso causó un enojo enorme en muchos de ellos. ¿Quién maneja los reales? El segundo pleito es: yo quiero ser diputado, yo quiero ser candidato, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. El tercer pleito es: ¿quién toma las decisiones? En el orden que quieran ustedes. El cuarto pleito es: ¿cuál es el instrumento que van a ocupar? El instrumento, la casilla, pues. Es el otro pleito. Entonces, en ese pleito también hay un sector mayoritario que repele, que desprecia, que detesta a los renegados del sandinismo, a los traidores. No los quieren ver ni en pintura. Los quieren sacar. ¿Verdad? Los MRS. Estamos hablando de los grandes empresarios y de sus instrumentos, se llamen ONG o se llamen partidos políticos. Los quieren sacar, no quieren tener que ver con ellos. Hay otro sector de empresarios que están aliándose con ellos, pero es minoritario. ¿Cuál es la fuerza del MRS? Los yanquis, imagínate vos, o sea, es increíble, ¿no? Gente que alguna vez se dijo antiimperialista, ahora son el perrito faldero de los yanquis, el más leal perro faldero de los yanquis, y estoy ofendiendo a los perros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue la reunión ayer que hicieron? Una reunión virtual. Para decirle a distintos sicarios que tienen contratado: miren, déjense babosada, aquí el MRS va a entrar, porque yo quiero que entre, si no, no les voy a arriarle aquí, déjense babosada, déjense de pelear, y aquí va todo el mundo, porque yo quiero que vaya todo el mundo, ¿sí? Y lo peor es ver ese espectáculo, ¿no? Y gente que, joven, o sea, con mentalidad sicaria. Puchica. Uno decía, hombre, ya aquí en Nicaragua, pues, supone que las nuevas generaciones van a superar esa, la manera filibustera de hacer política, pues. No. Y se suponen educados, con títulos universitarios y con másteres. Filibusteros. Y quejándose. Es que fíjese que me trató mal, me dijo, no. Quejándose. Ante su papi. O sea, es una cosa, pero de verdad terrible. O sea, en términos de país. O sea, es terrible ver ese espectáculo, pues. Pero bueno, por lo menos se desnudan. O sea, no pueden alegar ellos: nosotros somos una fuerza política que representa al pueblo nicaragüense. No, señor, ayer quedó clarísimo. Nosotros respondemos a los norteamericanos, ya está. Pero además, a lo peor del imperialismo norteamericano, a lo peor. A la opción de la guerra, a la opción de la destrucción, a la opción que desampara a su propio pueblo y lo deja que se mueran por hambre o por epidemia, por lo que sea. A lo peor del imperialismo norteamericano. Esa gente son filibusteros de esa política. Y estas son cosas que va a haber que grabar con fierro en la memoria del pueblo de Nicaragua, hermano. Ese espectáculo de ayer es una cosa, provoca náuseas, ¿no? Es una cosa terrible. Y en la misma fila está el alto clero. Ahí estaba leyendo una entrevista que dio el viejo peludo ¿cómo que se llama? Bueno, Brene. Barbaridad, mano.
Mira, como que estaba leyendo el manual de la CIA. Queremos elecciones independientes, reformas constitucionales, no sé cuánto. Leyendo un manual. A todo el que se creía que ven es buena gente. No, hermano. Y una sarta de mentiras. O sea, es impresionante cómo se puede mentir de una manera tan descarada. Queriendo presentar a la iglesia como la perseguida. Y además juntando eventos que no existen. Se metieron a robar una iglesia, esa es agresión política contra un borracho ahí, no sé qué fue lo que hizo contra el muro de la catedral. Eso es una acción política. El otro, no sé qué pasó, un loquito, un loco del pueblo allá en Santa Rosa del Peñón, todo el mundo sabe que es el loco del pueblo que se metió y le tiró no sé qué cosa al cura. Agresión política. Entonces juntan eventos que no son, ¿verdad?, parte de nada, sino son eventos fortuitos para presentarlo como un esquema de agresión. Y eso lo hace Brenne, que si investido de la autoridad como cardenal, eso tiene determinada prensa, ¿verdad? Y entonces presenta esos eventos como un plan deliberado, un plan político deliberado. Cuando él sabe, porque a él le consta que ningún gobierno ha apoyado más a la Iglesia Católica que el gobierno sandinista. Le consta, y podríamos aquí enumerar bastantes cosas, bastantes favorcitos que Brenes pidió. Pero bueno, no le saquemos esa factura. Pero él sabe que el gobierno de Daniel ha sido el que mejor ha tratado a la Iglesia Católica, pero ahora él simplemente está voluntariamente sometido como filibustero a la política del imperialismo norteamericano. Voluntariamente. Esto no es asunto que lo obligaron. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, el otro día les daba un dato, ¿verdad? Ahí hicieron escándalo las viudas por ese dato. Ese es un dato que está en la historia. Eso no es un invento. Eso no es que a mí se me ocurrió. No, eso está. Vayan a Tipuantep y pregunten. Ahí está. Pero es que no, eso es un ejemplo. Pero es que la jerarquía católica como tal tiene una dilatada historia de connivencia, de asociación con el somocismo, que empieza, pongan cuidado, empieza con el derrocamiento de Zelaya. Recuerden que cuando Zelaya llega al poder en 1893, una de las primeras cosas que hizo fue separar los intereses de la Iglesia del Estado y declarar el Estado laico. Hasta ese momento, la jerarquía católica mandaba en Nicaragua tanto como el que estuviera en la presidencia. Y además era la jerarquía católica en Nicaragua, era el principal terrateniente de Nicaragua. Era el mayor propietario de haciendas en Nicaragua. Y era el único que podía dar educación privada en Nicaragua. Ni siquiera había educación pública, era educación privada. Y la daban los curas. Tenían el patrimonio exclusivo, era su feudo, la educación. Y además tenían haciendas por donde quiera. Eso se acabó con Zelaya. Y esas facturas se la cobran de la mano de los yanquis. Y Monseñor Lescano fue hasta presidente del Congreso después de Zelaya. Se encargó de toda esa reforma horripilante de la Constitución para proscribir a los liberales zelayistas. Yo les he contado aquí varias veces cosas que hacían los curas. La famosa ceremonia que hacían en el cementerio de San Pedro, que era el cementerio de Managua en la época, donde bautizaban las armas de los yanquis que iban a combatir a los patriotas de Sandino. Y les daban banderas de la iglesia que encabezaran a las tropas yanquis. No hay que olvidar eso, pero le pueden recordar más cosas. Porque me encontré varias publicaciones
Solo les voy a recordar algunas. Bueno, ya alguna vez le hemos hablado de aquel cura famoso, ¿verdad? Que bendice a Walker en Granada. Y después Walker quemó Granada. Es que tienen una historia terrible. Cuando Rigoberto ejecuta a Somoza García, aquí ocurrieron muchas cosas. Una de las cuales es, ¿verdad?, la que queda al descubierto la asociación de mutuo beneficio entre la jerarquía católica y Somoza. Y estoy hablando de la jerarquía católica desde el Vaticano. El papa entonces era Pío XII, uno de los papas más cuestionados de la historia de la Iglesia Católica, porque ese Pío XII fue cómplice de Hitler. Ese Pío XII, papa, ¿verdad? ¿Saben cómo denominaron a Somoza García? Una vez que muere, murió el 29 de septiembre. Lo denominaron el siervo Anastasio, príncipe de la iglesia. El siervo Anastasio, el asesino de Sandino, el asesino de decenas de activistas políticos de la oposición, entre comillas, conservadora, de centenares de luchadores sindicales, sociales, de miles de campesinos. Ese, el siervo Anastasio, príncipe de la iglesia, ¿verdad? Así lo declaró Monseñor González y Robleto, que era el arzobispo de Managua de entonces. Imagínense ustedes. Bueno, pongan cuidado. Pío XII, cuando se muere Somoza García, producto del acto heroico de Rigoberto López Pérez, que muere allá en el hospital del Canal de Panamá. Entonces, el nuncio ahí en Panamá le mandó un mensaje especial a la viuda de Somoza García. Que en nombre del Papa Pío XII bendecía especialmente a su viuda, la Salvadora, a sus hijos, que eran Tacho Junior, Luis y la Lilian. Entonces, mire, es que de verdad, ¿sabe lo que hizo ese arzobispo de Managua? O sea, al que sucede Brenes, González y Robleto. Le dijo a todo el que fuera a la misa o que participara en un evento para rendir homenaje al siervo Anastasio, él concedía 200 días de indulgencia. O sea que durante 200 días podías pecar, que estabas perdonado de antemano. ¿A qué punto llegaba? Monseñor Spellman, que era el cardenal de New York, le manda un mensaje a Luis Somoza Baile. Luis Somoza, antes que Rigoberto ejecutara a Tacho Viejo, ya Somoza venía preparando a su hijo para ser presidente. La idea de Somoza Tacho Viejo era que Somoza Luis iba a ser el presidente del Poder Civil y que Somoza Tacho Viejo, Tacho Junior, iba a ser el jefe militar, el jefe de la guardia. Entonces a Luis Somoza ya le habían nombrado presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, no me acuerdo, ya venían preparándolo. Entonces Spellman le manda un telegrama a Luis Somoza y le dice: oigan esto, estoy seguro de que su padre se sentiría feliz si supiera que usted es su sucesor. ¿Sigo?
¿Sabe quién iba encabezando el cortejo fúnebre que recorrió toda la calle 15 de septiembre? Eran como 20 cuadras. Era. Y ahí desde la loma de Chico Pelón hasta el cementerio, para llevar el féretro. Lo anduvieron paseando, lo llevaron a la Cámara de Diputados, a la presidencia, no sé dónde, a la catedral. Y entonces va el cortejo, ¿verdad? Y antes de donde va el féretro, y un caballo vacío, un caballo de raza, un caballo bellísimo. Y el piche que lo lleva, que va, o sea, no va montado, va vacío, porque simboliza el caballo de Somoza. Entonces adelante va un piche, un guardia, que va con las riendas del caballo. O sea, lo lleva. ¿Sabes quién era? El Macho Negro. Ahí empezó el Macho Negro su carrera. Pero eso son anécdotas las que te estoy contando. Lo que quiero contar de fondo es esto. Entonces hacen una misa donde participa toda la conferencia episcopal, excepto el obispo de Matagalpa, Monseñor Calderón y Padilla. Ese fue el único que no llegó. Y a quien le correspondió dar la oración fúnebre fue a Monseñor Luis Enrique Mejía y Fajardo. Luis Enrique Mejía y Fajardo. El tío de, ya sabes. Dice el tío de: le estamos tributando un homenaje de cariño y gratitud como reconocimiento de sus relevantes méritos de ilustre estadista, de egregio ciudadano, que en todos los actos de su vida pública supo reflejar el amor a la patria. En todos los actos, cuando confiscó a los alemanes y se adueñó de todas sus propiedades en nombre que le había declarado la guerra a Hitler. Cuando mandó asesinar a todas las familias campesinas de Huihuilí, Quilalí, toda la zona de la Segovia que estaban respaldando a Sandino. Cuando asesinó a Sandino. Cuando dio los golpes de Estado. En todos los actos. ¿Cómo ve? A ver, voy a repetir eso. Dice, en todos los actos de su vida pública supo reflejar el amor a la patria. Lo dice Luis Enrique Mejía y Fajardo, el tío de los somoteños, hombre, de los cantantes. Y sigue Mejía y Fajardo. Dice que Somoza respetó a las leyes, la abnegación del sacrificio, al esclarecido mandatario que resumió en su alma: del águila la altivez, del león la fuerza, del volcán las nobles iras, de la vejez la prudencia, de la juventud el entusiasmo, y del mártir la generosa inmolación. Y ateo, es que más asqueroso no puede ser. Y en algún momento, relata Jorge Eduardo Arellano, historiador, le llamó pacificador de las Segovias, hábil organizador de la administración pública. En catedral, con todos los obispos, excepto el obispo de Matagalpa, celebrando la misa en el sepelio del fundador de la dinastía, de Anastasio Somoza García. ¿Qué dijeron los yanquis? El embajador gringo en Nicaragua se llamaba Thomas E. Whelan. Dice Jorge Eduardo Arellano, el sembrador de papas con cargo diplomático, íntimo amigo de la familia Somoza de Baile, dice Jorge Eduardo, cuyos ojos se humedecieron cuando lo vio herido. Lloró porque lo vio herido. Entonces el embajador yanqui habló en nombre del cuerpo diplomático y dijo:
extendemos nuestros profundos sentimientos de pesar a doña Salvadorita en esta trágica hora y esperamos que será de algún consuelo para ella saber que su pena es compartida por todos nosotros. El presidente de la época era Dwight Eisenhower, el vicepresidente era Richard Nixon, que después fue presidente. Y le mandó un mensaje. Oigan lo que dicen los yanquis. Dwight Eisenhower. Ya saben lo que dice la iglesia. El siervo Anastasio, príncipe de la iglesia, bendecido por Pío XII y además elevado a la categoría de mártir y de pacificador de la Segovia por Luis Enrique Mejía y Fajardo. Ahora oigan lo que dice Eisenhower. El presidente Somoza constantemente patentizaba, tanto pública como privadamente, su amistad hacia Estados Unidos, una amistad que persistió hasta el momento de su muerte. Eisenhower es una gran pérdida para Estados Unidos. Y más o menos en los mismos términos se expresó Richard Nixon. Hubo más discursos ese día. Por ejemplo, Manuel Zurita, era asqueroso, ya murió hace muchos años. Somoza no ha muerto si el patriotismo vive. El que quiera verlo vivo, que me saque el corazón. Chica, mano. Yo creo que ni una viuda le dice eso a los familiares de su marido. Ni una viuda llega a eso. Por eso es que te digo, las viudas del somocismo. El que me quiera verlo vivo, que me saque el corazón. Y Lorenzo Guerrero, que fue presidente cuando murió Luis Somoza. No, cuando murió René Chic. Dice, y Lorenzo Guerrero, que había sido víctima de Somoza. Lo habían marginado, lo habían tirado al cesto de la basura, después lo recogieron, pues, bueno, ¿qué? Entonces, dice Guerrero, Somoza, como Lincoln, Abraham Lincoln, de Estados Unidos, será siempre símbolo y gloria de la patria. El somocismo, en su expresión, jerarquía católica, y en su expresión, Estados Unidos, y en su expresión, todos los filibusteros. ¿Me entendés? Entonces, aquí ha habido un matrimonio de siempre entre la jerarquía católica y el somocismo como instrumento de la política de Estados Unidos. Recuerden, aquí hubo persecución de la teología de la liberación. ¿Se acuerdan? Ahorita acaba de morir don Pedro Casaldáliga, uno de los principales exponentes de la teología de la liberación, repudiado por Juan Pablo II, medio rehabilitado por Francisco, medio, porque le dio miedo al final. Yo les cuento todo eso porque aquí estamos viendo cada vez más con más nitidez, ¿verdad?, que otra vez los mismos protagonistas de la agresión norteamericana a lo largo de la historia contra Nicaragua vuelven a aparecer y vuelven a agruparse con el propósito de destruir el poder de la gente, que es el Frente Sandinista. Es el poder de la gente. Que por cierto, tenía previsto hablar de eso, ya no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a hacer el viernes. De las cosas que hemos hecho en estos meses. Pero fíjense, aquí lo que vamos a ver entonces es cuáles son las fortalezas que tiene Estados Unidos en su propósito de destruir el Frente Sandinista. Su primera fortaleza es su poderío, que se lo traslada a su viuda. Ayer les prometió, nosotros vamos a seguir agrediendo a Nicaragua, no se preocupen, nos vamos a seguir agrediendo. Aplaudiéndole. Los filibusteros de ayer. ¿Verdad? Su principal fortaleza es su poderío económico, su poderío militar. Esa es su principal fortaleza. No hay nada más. Entonces, ellos quieren sumar fortaleza, entonces suman a la jerarquía católica, porque en el imaginario del pueblo nicaragüense, ¿no?,
Eso representa determinadas características controversiales. Lo que no cuentan ellos es que la gente es más inteligente, cada día más inteligente y más informada. ¿Se acuerdan el invento del atentado a la catedral? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije, mano, aquí el error fue de nosotros por haberles creído el cuento de atentado? ¿Se acuerdan? Nunca hubo atentado y estaba clarísimo desde el primer día. Ahí no hay atentado. Ay, a saber qué pasó, pues, que quieren ver pruebas, convencerse. Ahí están los dos testimonios. El de la señora, que tenía, creo que 27 años, algo así, de vender veladoras allí, en la sangre de Cristo, con el permiso de Brenes, antes de Obando y después de Brenes. 27 años, o sea, fuera de toda sospecha, hermano. Si ese señor es sandinista, yo me llamo Vladimir Putin. Fuera de toda sospecha. Ahí está el testimonio grabado. Ustedes lo pueden ver en cámara de televisión. Y este es el testimonio del devoto de la sangre de Cristo, que confirma todo lo que dice la propia señora vendedora de veladora. Vendedora de veladora. ¿Dónde? Allí en la capilla de la sangre de Cristo. Vendía veladoras y las veladoras no se ponían en la sangre de Cristo. ¿Ah? Ahí están los dos testimonios. Semejante fuerza es lapidaria. Miren que demolido, no les creyó la gente. Ellos creían de que iba a haber una rebelión popular. Qué barbaridad, los sandinistas quemaron la sangre de Cristo. Y se dispararon fuera del redil, porque ahí está la gente vio los videos, vio lo que dicen los dos testimonios, vio las evidencias. No hay atentado. La gente sabe en los pueblos cómo han sido las alcaldías con el cura del pueblo. La gente lo sabe. Será muy difícil que ellos logren empatar gobierno sandinista contra enemistad a la Iglesia Católica. Va a ser muy difícil que lo logren en términos del pueblo de Nicaragua. Otra cosa es la exportación que hagan, que ahí ya sabemos. Entonces primero su fortaleza es esa, la segunda van a buscar aliados. Uno de sus aliados ya está subordinado evidentemente a sus planes. Brenes, con todo su séquito de filibusteros, ya no los conocen ustedes. ¿Quiénes son? La viuda Álvarez y el coronel Mata. Ya sabemos. La viuda Álvarez ya sabemos de hace rato. Es el que le gusta que lo anden en procesión, ¿no lo has visto? Que se lo encaramen aquí, que... Puchica, hermano, se requiere tener una mentalidad de esclavista que no es jugando. Una enana, la viuda Álvarez, y ahí lo montaron, feliz él montado ahí como los egipcios, ¿te acordás? Bueno, ya lo sabes. Son instrumentos políticos. No es la Iglesia Católica. El problema es que no es la Iglesia, no, hombre. Si católicos son un montón y son parte de esa iglesia. El problema es la jerarquía, el alto clero, los filibusteros. ¿No? Van a manejar otro eje. El eje Rusia-Nicaragua. Ya no les basta Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ya metieron a Rusia. Y más ahora con la vacuna, ¿verdad? Qué clase de bofetada la que les dio Putin ayer. Ya está la vacuna, ¿oyeron? Mi hija ya se la aplicó, no hay problema, es eficaz. Entonces Nicaragua va a producir esa vacuna. Ahí vas a ver a los ticos buscando a Nicaragua, a ver, dame vacuna, ahí vas a ver, pero van a tratar de sembrar la cizaña. Esta es una base de los rusos, las pretensiones expansionistas de Rusia, China. Ahí vas a ver, por ahí van. Pero ¿cuál es una fortaleza que... A ver, no una fortaleza. Para poder lograr su propósito de derrocar al Frente Sandinista, ellos tienen a fuerza que lograr una de dos cosas. O logran subordinar
como filibusteros a los mandos del ejército, algo que no lo van a lograr. Entonces la otra manera es, o a los mandos de la policía, mandos del ejército, mandos de la policía, subordinarlo como filibusteros, o la otra manera es dividirnos. Y no lo van a lograr. Pero ellos lo van a seguir trabajando. Penetrar al ejército, penetrar a la policía, penetrar al Frente Sandinista. Lo van a seguir trabajando. Y ¿saben cómo es la manera más eficaz de trabajar eso? De trabajar la división. Es encubrirla como que si fueran sandinistas. Sí, hombre, yo soy sandinista, no sé qué, no sé cuánto. Y estás a meter el gol. Sandinista agrupado alrededor del instrumento Frente Sandinista de Liberación Nacional, de nuestro gobierno y de nuestro líder. Sin fisura. Discusiones ahí las vemos para después. Sin fisura. Ese muro de contención contra la agresión imperialista debe ser infranqueable, impenetrable, masivo y sólido. Contra eso se van a estrellar los yanquis. Y sus filibusteros, los filibusteros de Sotana, o esa vergüenza de filibusteros que desgraciadamente son hasta jóvenes. Los filibusteros van a volver a fracasar, ya verás. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.